Tengan muy buenos días todos. Gracias por estar presentes en la clase de resistencia de materiales, sección B. Día 4 de mayo ya, inicio del tercer periodo. Entonces, fíjense, ahora vamos a discutir y resolver los segundos parciales para los grupos 1 y 2 que se evaluaron. ¿Okay? Entonces, voy a resolver los parciales para que no quede ninguna duda. La resolución que a continuación les voy a presentar la voy a subir en la plataforma Moodle para que les quede ahí el registro, ¿verdad? Entonces vamos a resolver el parcial. Las notas del segundo periodo ya están subidas en registro académico. Ustedes pueden ver su nota ahí. Entonces vamos a hablar de los parciales y también de otras cosas. Entonces fíjense, el parcial, ¿verdad? Era un parcial realmente corto, muy corto, y de una dificultad, podría decir yo, normal y hasta un poquito más baja. Las notas, honestamente, no están bien. Va en mis 25, 26 años de dar estas materias, es primera vez que miro un promedio tan bajo en mi vida con un examen relativamente fácil. ¿Va? Entonces lo que ha pasado ahí, es que de alguna manera esa cadena de aprendizaje se cortó de lo virtual a lo presencial. Y es alarmante que unas personas tienen buenas las tareas, pero no pueden hacer nada en el parcial. ¿Va? Fíjense, hay parciales en blanco. ¿Va? Cuando yo los agarré y empecé a ver totalmente en blanco, no hicieron nada, pero las tareas las tienen buenas. ¿Cómo es eso? ¿Va? Mi impresión, les soy completamente honesto, no lo puedo asegurar el 100%, pero que algunos, no todos, ¿verdad?, mandan a hacer las tareas con alguien de ingeniería civil, posiblemente egresado o ya graduado, y solamente empaginan las tareas y no están estudiando como debe de ser. Entonces, 2 años hemos pasado con eso así, y también durante los exámenes, en ese WhatsApp y en el chat se pasaban la copia, porque eso sí es bien evidente, porque el mismo error de varias personas, la misma resolución con el mismo error, eso es evidencia de copia. ¿Va? Toda mentira al final muere, y ya murió. ¿Va? Entonces es un llamado a la urgencia de todos, ¿verdad? Uno tiene que ser honesto consigo mismo. Yo como profesor tengo que ser honesto conmigo mismo, ustedes como alumnos también. Entonces, si han estado haciendo esas cosas durante 2 años, ya la prueba final llegó. Y ahí está. Entonces, pues sí, 2 años de no estar solos ahí haciendo las cosas, sino que en grupo, la cosa murió. Entonces hay personas que no pueden poner en equilibrio esa viguita, no pueden. Entonces, ¿cómo van a solucionar resistencia de materiales si estática la pasaron de noche y copiando? Entonces hay un problema que todos debemos de salir de él. Todos debemos de salir de él. Entonces esa es mi impresión. Va mi impresión. Entonces vamos a hablar de las soluciones, ¿verdad? Gracias a Dios,
gracias a Dios, ¿verdad? Adelante. La tarea les ha levantado el promedio. Se los ha levantado y el primer periodo no son notas bajas, ¿verdad? Son notas normales, podría decir yo. Entonces hay una nivelación, bueno, de lo que pasó en el parcial, ¿no? El parcial fue un declive terrible. No tiré curva a nadie, puse las notas que eran, porque eso es lo correcto. Entonces, va un llamado a la integridad. Ustedes cuando ejerzan, hagan lo que hagan, sean diseñadores, sean constructores, sean académicos, sean lo que sean, se van a distinguir porque ustedes hagan las cosas. Si ustedes andan preguntando cómo se hacen las cosas, rapidito se les arma el chambre, como decimos en El Salvador, y lo despiden, ¿verdad? Entonces, no tengan ese tipo de problema. Todavía es tiempo de corregir lo que pasó, ¿va? Son cosas, lo que ha pasado, como les repito, fue un corte de la cadena de aprendizaje, ¿verdad? Ahí habían estado ustedes de alguna manera pasivamente estudiando y hoy, ¿verdad? Con lo presencial se evidencia, ¿verdad? Es eso. No todo está perdido de ninguna manera, pero hay que rebobinar las energías. No toca de otra. No toca de otra. Entonces, el día de hoy vamos a resolver tranquilos los dos parciales para los dos grupos. Se van a dar cuenta que no era cuestión del otro mundo. Como repito, fue un shock para mí ver exámenes en blanco ahí. En blanco. Pero igual. Hay que sobreponerse a esto todos. Entonces, miramos ahí para el grupo 1, decía ahí, calcule para la viga que se muestra, gracias, todos se apuntaron, el máximo esfuerzo a flexión, tensión y compresión, y el máximo esfuerzo cortante, y considera una viga rectangular de 25 centímetros por 50 de base. Entonces, mire, fíjese, siempre lo mismo. Primero, estática, ¿no? Las reacciones, en este sentido, siendo una sumatoria de momentos en el punto B, yo podía obtener la reacción en A como 3 toneladas, ¿va? Hacia arriba, y una sumatoria de momentos en A podía obtener la reacción en B como 1 tonelada, en este caso hacia abajo. Entonces, si ustedes suman 3 menos 1, les dan las 2 toneladas, ¿verdad? Y el equilibrio en Y 0. ¿Verdad? Y había un momento aplicado aquí al medio, un momento aplicado, como decimos, clásico, ¿verdad?, del estático. Entonces, les pedían los esfuerzos por flexión máximos en tensión y compresión. Entonces, tenían que obtener, de alguna manera, el momento flector máximo y calcular los esfuerzos en la fibra superior e inferior de la sección transversal de la viga. Punto. ¿Verdad? Entonces, para ello yo podía realizar un diagrama de cortante, muy sencillo. Fíjense, 3 toneladas constante por la reacción, baja 1 por la reacción hacia abajo de 1 tonelada, se mantiene constante y finalmente baja a 0 por las 2 toneladas. Esto es lo más sencillo que puede haber en términos de un diagrama de cortante, unas simples líneas rectas. Luego, mire, sí, empieza el diagrama de momentos en 0, ¿vale? Recuerden ustedes que el área bajo la curva aquí es la diferencia de ordenadas en el momento. Entonces 3 por 3 me da 9,
Y este momentito aplicado lo que me provocaba era una discontinuidad que bajaba a -11. ¿Y por qué negativo? Porque si yo corto aquí, ¿verdad? El momento interno, que es el que yo estoy graficando, tiene sentido horario. Y dijimos que si cortábamos de izquierda a derecha, el sentido antihorario es positivo. Entonces es una discontinuidad a 9, le resto -20, me queda -11 y luego sumo esta área, que es 9, ¿verdad? Me da -2 y mire, hoy si este es grado 0, simplemente este es grado 1. Y aquí, -2, le voy a sumar el área esta que es 2 por 1, el área del cortante. Y el diagrama perfectamente cierra en 0. ¿Ah? Fíjense que puse el problema, lo coloqué sin cargas distribuidas o el clásico, ¿verdad? Una carga ahí triangular un poco más complicada o una rótula a flexión. Son los problemas clásicos de resistencia material. Dije yo, me voy a enfocar más en resistencia y pongo solamente 2 carquitas, ¿no? Sin embargo, cuando empecé a ver las soluciones, no estaba lo que yo quería. Hay problemas ahí. Bueno, entonces ya conociendo cuáles son las fuerzas internas máximas, en este caso 11 toneladas metro para el momento y 3 toneladas para el cortante, puedo evaluar los esfuerzos. El enunciado del problema les decía que era una sección rectangular de 0.25 metros de base por 0.50 metros de altura. Simplemente la inercia centroidal, yo voy a evaluar el esfuerzo sigma, que habíamos visto, igual a M y E entre I. Donde M es el momento máximo, Y será la distancia tanto arriba del eje neutro como abajo del eje neutro, que va a valer 0.25, la mitad de 0.50, y la inercia simplemente es un doceavo de BH cubo. Muchos tienen una cosa ahí de AD cuadrado aquí. La inercia centroidal es un doceavo de base por la altura al cubo. No tenía que estar aplicando teoremas de ejes paralelos. Incluso, mire, les puse la sección más sencilla que puede haber. En otro les hubiera puesto una sección T con un cajón ahí adentro, un hueco y a complicar las cosas. Era una sección rectangular. Lo más sencillo que pueda. Entonces la inercia, un doceavo de 0.25 por 0.5 al cubo, obtenía la inercia de 2.604167 por D a la -3 metros a la cuarta. Y el Y, 0.25 metros, que me iba a maximizar el esfuerzo. Y con la maximizada que yo tengo del momento, ¿verdad? Llego a los esfuerzos máximos. Dijimos que la flexión iba a tener los esfuerzos máximos, ¿verdad? En las fibras superior e inferior. Entonces, sí, yo simplemente sustituyo este 11 aquí, el Y de 0.25, la inercia de 2.60 por 10 a la -3, obtengo el esfuerzo máximo por flexión de 1056 toneladas metro cuadrado, que es tanto aplicable a compresión como a tensión. ¿Va? Estos esfuerzos están aquí. ¿Va? Como el momento es negativo, la compresión estará abajo y la tensión estará arriba. Así de sencillo. Luego les pedía el esfuerzo cortante máximo, en este caso, ¿verdad? El B, yo lo tengo del 3 aquí como máximo, en el diagrama de cortante. Ya tengo el B. El Q dijimos que era el primer momento de área. Fíjense también, muy sencillo, 0.25 por 0.25 por 0.125. Es decir,
Decíamos que el cortante máximo se encontraba en el centroide, con una distribución parabólica de este tipo. Entonces tenía que obtener el primer momento de área de esta sección, parte de la sección por encima del eje neutro. Entonces simplemente el ancho, punto 25, por esta altura, que es la mitad del peralte, punto 25, por la distancia que hay del eje neutro al centroide de esa área sombreada, que es la mitad del punto 25. 7.8125 por 10 a la menos 3 metros cúbicos valía Q. De igual manera, no había que rebuscarse para hacer ese Q, era una simple sección rectangular. Y el ancho B, punto 25 metros. Entonces solamente sustituía el tau como 3, el B, el Q, 7.8125 por 10 a la menos 3, la inercia que ya la teníamos calculada de los esfuerzos por flexión, y el ancho de punto 25B. Respuesta: 36 toneladas sobre metro cuadrado. Entonces fíjense, este problema realmente no era complicado. No lo era. Eran más difíciles los de la tarea. Bueno, entonces este era el problema número 1 para el grupo 1. Vamos al problema número 2. Calcule el giro y la flecha en C del problema 1. Considere el módulo de elasticidad E igual a 210 toneladas sobre centímetro cuadrado y utilice el método de la integración. Entonces les pedían ahí a ustedes cuál era el giro en A y la flecha en C. Poner el giro aquí y la flecha en C. Entonces, como usted ya tenía las reacciones del problema 1, lo único que tenía que hacer era hacer la ecuación de momentos, una ecuación de momentos en función de X a partir del apoyo A. Entonces X, ¿verdad? El origen lo pongo en el extremo izquierdo. Entonces fíjense, la reacción de 3 toneladas va hacia arriba, la reacción B de 1 tonelada va hacia abajo, y había un momento aplicado aquí. Entonces dijimos que la segunda derivada de la flecha con respecto a X por EI es igual al momento flector interno. Entonces mire, este es el momento que causa en función de X la reacción de 3 que tengo a la izquierda. Y este es el momento menos 1 por X menos 6, ¿verdad? El primero 3 por X, el segundo menos 1 por X menos 6 es el momento que causa la contribución, en otras palabras, de la reacción de hacia abajo en un X, ¿verdad? Si yo mido a partir de aquí X, menos 6. Entonces yo estoy midiendo este brazo aquí. Y el momento, ¿verdad? El momento es constante. Este momento simplemente lo debo de sumar, ¿verdad? Por X menos 3, ¿verdad? Más sofisticado, ponerlo al acero. ¿Verdad? Hay unos que simplemente ponen el 20 y después le ponen el X menos 3. ¿Verdad? Lo hicieron muy bien. Entonces con esto integro una vez para obtener el giro. 3 por X al cuadrado entre 2, 20 por X menos 3, ¿va? El momento es negativo por lo que ya mencionábamos. Menos 1 por X menos 6 al cuadrado entre 2 más una constante de integración C1. Integro por segunda vez para obtener la flecha. Y tengo 3x cubo sobre 6 menos 20x menos 3 al cuadrado sobre 2 menos 1 por x menos 6 al cubo entre 6, C1 por x y C2. Entonces ya tengo las ecuaciones y tengo que ahora evaluar las condiciones de frontera o de borde. Sé que la flecha es 0 cuando x es igual a 0. Es decir, todo esto es 0, 0, 0. Este no lo evalúo porque es negativo el paréntesis angular, este tampoco, hice 1 por 0, 0. ¿Ah? ¿Por qué? Porque es un apoyo
donde no hay excedencia, entonces la flecha es 0. Con eso obtenía yo una constante C1 igual a menos 3. De una sola vez, puedo obtener el giro en A. El giro en A, con X igual 0 aquí, mire, este no se evalúa y este no se evalúa. El giro en A era la misma constante de integración C1. Entonces, teta valdría menos 3 entre E y I. Entonces, E les daba ahí el modo de elasticidad y la inercia, ¿verdad? Poniendo esos valores numéricos en el numerador, obtenía un giro de menos 0.00055 radianes. El negativo me indica que es el sentido horario. Y luego, para la flecha en C, simplemente sustituía el valor de X de 7 en la ecuación, ¿verdad? Porque como coloqué el origen en el extremo A, X va a valer 6 más 1, 7. Ya sé que C2 vale 0 y C1 vale menos 3, entonces solo introduzco el valor de X como 7 y evalúo la ecuación. Al dividir entre E y obtengo un valor de menos 0.0177 metros hacia abajo. En otras palabras, es una flecha, el negativo del método me indica que va hacia abajo. Entonces, tengo el valor ahí. Corrí yo el programa del libro, ¿verdad? Como ustedes ya conocen, ¿verdad? Con las acciones del momento y la carga puntual. Y mire, obtengo lo mismo, el giro menos 0.0055, consistente el signo negativo, sentido horario, y la flecha negativa de menos 0.0177, que es idéntica a la que obtuvimos por el método. Entonces no hay duda, ¿verdad?, que esta es la respuesta. Fíjense, de igual manera, era un simple momentito ahí con un momento, ¿verdad? No era largo el problema. Luego mire el problema número 3. Fíjense, yo le puse inocentemente el 40%. Dije, le voy a dar más porque este es el más fácil. Y resulta que casi nadie lo hizo. Este problema, mire, era simplemente de sumar el giro de esta porción más el giro de esta porción. Eran una sumita. ¿Por qué? Porque es un sistema determinado. Entonces, usted lo que tenía que hacer aquí, ya les daba también el sentido de la doble flecha. No les quise dibujar el momento así tridimensional de un solo con la doble punta de flecha para hacerlo más falso. Entonces tenían dice ahí, dos momentos torsores están aplicados en los puntos A y B. Determino el giro en el punto A. Considere G igual a 85 gigapascales y les decían los diámetros 80 milímetros para A y B, 40 milímetros para B. Entonces en A aplicaba 300 newton metros, doble punta de flecha hacia la izquierda y 600 newton metros en el punto B hacia la derecha. Cada uno tenía una longitud de 2.5 metros. Entonces simplemente, mire, por estática, determino cuál es el momento torsor en el empotramiento. Menos 300 más 600, tendré un momento torsor de 300.000 newton hacia la izquierda. Entonces el giro en A simplemente era, mire, si yo cortaba aquí esta barra estaba análogamente en tensión, con un momento torsor de 300 newton, entonces lo pongo positivo. Y si yo cortaba esta barra en cualquier lugar, por ejemplo, derecha a izquierda, esta barra está análogamente en compresión. Entonces le pongo negativo. Entonces,
era una simple suma de 2 TL entre G y J. Bien. T es, recuerden, el momento torsor interno. En otras palabras, lo que habíamos hecho en clase y las tareas, el de la tarea era más complicado, era doblemente empotrado, tenía aluminio, bronce y acero, tenía que ocupar un N, ¿verdad? Y tenía que ocupar el programa. 10 veces más complicado que esto. Esta era una simple suma. Entonces, me late que hay problemitas ahí de estática básica. Entonces, si ustedes aceptan eso y logran ver eso, van a avanzar, ¿va? Pero si se enfrascan en que no, ¿verdad? Pueden haber problemas. Entonces, TL entre GJ, mire, lo sustituyo y obtengo el giro de menos 0.0329 radian, que es el giro en gama. Le había puesto el 40% porque este era, ¿verdad? Un par de líneas, 3 líneas, la resolución. Este problema se hacía en 2 minutos. Sin embargo, le puse media hora. Entonces, este era el parcial del número 1. Veamos el grupo 2. Grupo 2. Fíjense. Grupo 2. Hoy voy a ir un poquito más rápido porque hay cosas que son repetidas. En este caso, el momento de 10 toneladas es aplicado ahí en A. Y siempre las 5 toneladas en el voladizo C. Me pedían el máximo esfuerzo por flexión y compresión, ¿verdad? Y la misma sección transversal de 25 por 50 centímetros. Igual, mire, si hago una sumatoria de momentos en A, obtengo la reacción en B de 4 toneladas hacia arriba, y la sumatoria de momentos en B, obtengo RA de 1 tonelada hacia arriba. 4 y 1 me da 5 hacia arriba, que contrarresta perfectamente lo menos 5. Entonces la sumatoria de fuerzas en Y también daba 0. El diagrama de fuerza cortante, ¿verdad? Empieza en 1, es una constante, porque no hay cambio de cortante, y se eleva a 4, o sea, llega a 5. Es constante porque no hay cambio, y luego llega a 0, por estos 5. Eso los diagramas cierran en 0. Extremadamente sencillo. Y luego, ¿verdad? El momento de 10 toneladas es negativo al principio porque si yo corto a cualquier distancia X de la viga, tendré un momento en sentido horario, y la convención me dice a mí que el momento positivo en sentido antihorario es positivo. Entonces empieza en menos 10, ¿verdad? Estrictamente desde 0 hay una discontinuidad menos 10, una línea recta, y esta ordenada sería el menos 10 más esta área. 1 por 5 positiva, me da menos 5, 5 menos 10 menos 5, y 5 por 1, mire, me contrarresta este menos 5 y cierra 0. Igual, un diagrama extremadamente sencillo. Entonces, una vez yo tengo el momento máximo de 10 y el cortante máximo de 5, la inercia, no la repito, es la misma del anterior, MY entre I, ¿verdad? Con punto 25 siempre la mitad, porque estoy evaluando esfuerzos en las fibras superiores e inferiores. Obtengo un valor de 960 toneladas metro cuadrado para los esfuerzos a compresión y tensión.
Y el D cortante, mire, el D cortante, el B vale 5, el Q, ya expliqué cuál es, 7.8125 por día a la menos 3 metros cúbicos, y el B.25 o tenía un cortante máximo de 60 toneladas sobre metro cuadrado. Va, igual no veo yo ahí mayor complicación. Problema 2 era la flecha en A y el giro en C. Hacía lo mismo, mire, la ecuación de momento. Estas son las contribuciones de los momentos de las reacciones, 1 por X y 4 por X menos 5, porque a partir de 5, ¿verdad?, hay brazo para la reacción que estaba en B. Y el momento, ¿verdad?, unos pusieron solo menos 10, es correcto, pero cuando lo integraron le pusieron el X. ¿Va? Lograron ver que era un momento constante. Entonces 1 por X al cuadrado entre 2 menos 10X más 4 por X menos 5 al cuadrado entre 2 más C1 en el giro al integrar el momento. Y al doble integrarlo, obtengo la flecha por 1 por X cubo entre 6 menos 10 por X al cuadrado entre 2 más 4 por X menos 5 al cubo entre 6 más C1X más C2. Condiciones de borde, C2 siempre 0 porque había un apoyo ahí al principio. Y C1 valía 20.833 al hacer que la flecha vale 0 en X igual 5 metros. ¿Verdad? Aquí la flecha vale 0 en X igual 5 metros. Entonces podía obtener C1 sabiendo que C2 era 0, evaluando en X5. Entonces el giro era automático, fíjense, le puse ahí un solo. ¿No? El valor de C1 entre E y obtengo un valor de teta de 3.8095 por 10 a la menos 3 radianes, sentido antihorario. Y la flecha en C, lo que iba a hacer era poner en X, ¿verdad?, en X los valores el valor de 6, conociendo que la constante C1 vale 20.83 y la C2 0. Obtengo un valor de menos 3.35 por 10 a la menos 3 metros, quiere decir que va hacia abajo. De igual manera, si usted corre el libro, mire, obtiene un giro de 0.00381 para el nudo 1, igualillo a que teníamos, y una flecha de 3.35 por 10 a la menos 3. Idéntico. Más ni menos. Entonces estamos en lo correcto. Como repito, no creo que habría mayor dificultad en eso. Y el último problema, mire, el de la torsión, también al grupo 1, al grupo 2, le puse 40% pensando que solo iban a ir a traer, pero no fue así. Estaba empotrado aquí. Entonces la suma de los dos torsores, o la diferencia, era la reacción. Y si yo hago esto ahí, TA, el torsor en el empotramiento, mire, tendría que valer 200 newton hacia la izquierda con convención de doble punta de flecha. Entonces el giro en C será, si yo hago un corte en la barra AB, este estará como en tensión. Y la barra CB estará en compresión. Entonces le dijimos, mire, no se complique, a lo que parece tensión póngale positivo y a la compresión negativo. Simplemente TL entre GJ según diámetros y signos, y sumaban esas dos cantidades. El valor menos 0.05548 radianes, el giro al final aquí dice.
Si corremos este problema, mire, con el programa que ustedes utilizaron para de la tarea, que repito era 1000 veces más complicado, obtengo exactamente el mismo valor de menos punto, ¿verdad? 0,5548 radianes que obtuve a mano. Y todavía la reacción es igual, menos 20 hacia la izquierda. Entonces no hay duda. ¿Tienen preguntas de los parciales? Van a disculpar la regañadita, pero es necesaria. Hay silencio al otro lado. Aquí también. Bueno, entonces fíjense, ¿verdad? Fue una semana no muy grata para nadie la semana pasada. Nos vamos a quedar aquí hoy y vamos a continuar con los ejemplos de área de momentos la próxima clase. A los que están presentes les voy a repartir su examen. Yo voy a mencionar ahí los nombres y usted recoge su examen. Los que están en línea, si quieren el examen, pueden pasar a mi oficina a recogerlo. Como repito, pegaré esto ahí en el Moodle y marque asistencia al otro lado y yo les marco a ustedes aquí. Bueno, gracias por su atención y nos vemos el viernes.